Muchas personas tienen el objetivo de llegar a ser rico y para ello montan empresas, invierten y buscan diferentes formas de generar ingresos. Pero ¿cuándo pueden llegar a decir que son ricos? Porque querer ser rico sin tener unos objetivos establecidos es como un burro corriendo detrás de una zanahoria con un palo, que por más que corra no va a llegar a alcanzarla. Por lo tanto, es muy importante que tengamos definido qué es ser rico. Muchas personas tienen el objetivo de llegar a ser rico, pero ¿qué es ser rico? Lo primero que podríamos pensar es que alguien rico es alguien con muy buen trabajo y que tiene muy buen sueldo, pero ¿sabes? Tener un buen sueldo no te va a garantizar llegar a ser rico. De hecho, he conocido a muy buenos profesionales con muy buenos sueldos que están ahogados y que tienen muchísimas dificultades para llegar a final de mes. Porque aunque tengan unos muy buenos sueldos, también tienen unos gastos altísimos. Están pagando hipotecas muy caras, tienen una cuota de los coches que son altísimas, llevan a los hijos a los mejores colegios y también tienen seguros que son muy caros. Y esto hace que aunque tengan muy buenos ingresos, tienen unos gastos tan altos que les cuesta llegar a final de mes y están tan atados que no pueden irse de vacaciones o pasar una tarde tranquila con sus hijos. Podríamos pensar que ser rico es tener mucho dinero y no iríamos mal encaminados, pero ¿cuánto es mucho dinero? ¿50.000? ¿100.000? ¿Medio millón? ¿1 millón? ¿10 millones? Yo me conformaría con cualquiera de estas cantidades siempre y cuando estemos hablando de euros y no de bolívares venezolanos. Y es que también tenemos que tener en cuenta nuestro lugar de residencia, porque no es lo mismo ser millonario aquí en España, donde con 1 millón de euros te puedes comprar una gran mansión, que tener ese mismo 1 millón de euros en Tokio, donde solamente podrías comprarte 3 metros cuadrados. Y es que sí, el metro cuadrado en Tokio está entre 150.000 euros. Un millonario en España que se podría comprar una gran mansión, en Tokio le costaría incluso comprarse una habitación pequeña en una residencia de estudiantes. Por lo tanto, ser rico va a depender del lugar del mundo en el que vivamos, de la cantidad de dinero que poseamos, pero también va a depender de nuestra capacidad de retener ese dinero. Porque no solo son ricos las personas que tienen dinero, sino aquellos que tienen la capacidad de mantener ese dinero en su bolsillo. Todos hemos conocido a grandes futbolistas que han tenido grandes fortunas, pero con el paso del tiempo han acabado en la quiebra. El primero que se me viene a la cabeza es Ronaldinho. El que fuera jugador del Barça que ganó grandes fortunas ha declarado que en su cuenta corriente solamente tiene 25 reales brasileños, que no llega a ser ni 4 euros. Pero esto es algo que se repite no solamente en futbolistas, sino también en cantantes, actores e incluso ganadores de la lotería. De hecho, si buscas en Google ganador lotería quiebra, te va a aparecer decenas de casos de personas que ganaron la lotería, que tuvieron muchísimo dinero, pero que actualmente han perdido absolutamente todo y están en quiebra. Y es por ello que deberíamos buscar una fórmula que nos ayude a calcular si somos ricos o no, teniendo en cuenta no solamente nuestros ingresos, sino también nuestros gastos, con independencia del lugar del mundo en el que vivamos o el tipo de moneda que utilicemos. Y esta fórmula debería darnos un valor en una medida que sea estable y fija, como podría ser el tiempo. Podríamos por tanto medir nuestra riqueza en tiempo, y es que como hemos visto, el tiempo es una medida estable que nos va a permitir compararnos con otras personas con independencia del lugar del mundo en el que vivamos o el tipo de moneda que utilicemos. Y es así como surge el concepto de libertad financiera, cuyo objetivo no es que te aparezca un montón de publicidad en YouTube de personas prometiéndote alcanzar la libertad financiera con poquito esfuerzo, sino que el verdadero objetivo de la libertad financiera es calcular las riquezas que tenemos en un valor que sea estable y fijo como es el tiempo. ¿Y qué es la libertad financiera? La libertad financiera es el tiempo que podrías mantener tu nivel de vida si decidieras mañana dejar tu trabajo. Y la fórmula para calcularlo es muy sencilla y cualquiera podría utilizarla. No, es broma, es mucho más sencillo. Esta es la fórmula de la libertad financiera. ¿Te sigue asustando un poco? Bueno, es tan sencillo como coger el patrimonio neto, dividirlo entre nuestros gastos mensuales y esto nos va a dar un número, que son el número de meses que podríamos mantener nuestro nivel de vida si mañana decidiéramos dejar nuestro trabajo.
Para calcularlo es tan sencillo como ver cuál es nuestro patrimonio neto, que no deja de ser el dinero que tenemos en efectivo, el dinero que tenemos en cuenta corriente o el dinero que tenemos en inversiones, y por otro lado ver cuáles son nuestros gastos mensuales, que vendrá dado por los gastos fijos como es el alquiler o cuota del coche o la electricidad, y por otro lado los gastos variables como puede ser el dinero en ocio o en ropa. Una vez que tengamos estos dos datos, calcularlo va a ser tan sencillo como dividir el patrimonio neto entre nuestros gastos mensuales, y esto nos va a dar la libertad financiera. Te animo a que cuando tengas un ratito intentes calcular cuál es tu libertad financiera. Y no solamente eso, te animo también a que lo hagas cada 6 meses o cada año para ir viendo cuál es tu evolución. ¿Y hay alguna fórmula para mejorar nuestra libertad financiera? Pues teniendo en cuenta la fórmula que acabamos de ver, solamente vamos a tener dos opciones. O bien incrementamos nuestro patrimonio neto o bien reducimos nuestros gastos mensuales. Si nos centramos en incrementar nuestro patrimonio neto, vamos a tener diferentes maneras de hacerlo. Una de ellas es incrementando nuestros ingresos, que obviamente es clave si queremos mejorar nuestra libertad financiera. Y lo podemos conseguir haciendo horas extras en nuestro trabajo actual, o también podemos buscar un trabajo adicional que nos permite hacer horas esporádicas para conseguir un dinero extra. Esto es lo que se llama ingresos activos, es decir, ingresos que vas a poder conseguir siempre y cuando hagas un esfuerzo para obtenerlos. Otra forma de incrementar nuestro patrimonio neto es con ingresos pasivos, es decir, unos ingresos que puedes obtener sin estar 100% involucrado en el proceso de generación de beneficios. Quizás suena un poco complejo la primera vez que lo escuchas, pero te voy a poner varios ejemplos para que veas que es mucho más sencillo. Un ejemplo de activo pasivo es escribir un libro. Sí, es cierto que tienes que hacer mucho esfuerzo a la hora de escribir el libro o de publicar el libro, pero una vez que lo tienes publicado, mes tras mes vas a generar unos ingresos pasivos sin necesidad de hacer un esfuerzo extra. Otro ejemplo podría ser alquilar un piso. Vas a tener que hacer un esfuerzo para comprar el piso, para buscar un cliente, pero una vez que ya tienes a alguien viviendo en esa vivienda, te va a generar unos ingresos mes tras mes sin hacer mucho esfuerzo. Otros ejemplos puede ser invertir en bolsa, que te va a generar dividendos, y no lo olvidemos, grabar vídeos en YouTube. Pero no es solamente importante incrementar nuestros ingresos. Como hemos visto al principio del vídeo, de nada vale tener muchos ingresos si no eres capaz de mantener esos ingresos. Y la única forma que vamos a tener de convertir esos ingresos en patrimonio neto es ahorrando. Sí, vuelvo a insistir en ello. Es muy importante ahorrar si queremos mejorar nuestra libertad financiera. Y la última forma que vamos a ver para mejorar nuestra libertad financiera, teniendo en cuenta la fórmula que acabamos de ver, es reduciendo nuestros gastos mensuales. Y sí, tampoco estoy hablando de malvivir, pero es cierto que tenemos muchos gastos mensuales que podríamos reducir. No estoy hablando de gastos fijos como podría ser alquiler o cuotas del coche, no. Estoy hablando de gastos superfluos que tenemos y que realmente no necesitamos. Muchas veces tenemos gastos que hacemos en compras compulsivas, en cosas que realmente no necesitamos. Por lo tanto, ese tipo de gastos podríamos olvidarlos. Otro tipo de gastos que podríamos eliminar son los intereses que pagamos por las deudas. Si queremos tener una buena libertad financiera, tenemos que olvidarnos de las deudas. Las deudas no traen nada bueno. Lo único que van a traer son unas cargas y unos gastos que no son nada necesarios y que van a lastrar nuestra mejora de libertad financiera. Por lo tanto, si queremos mejorar nuestra libertad financiera, la última forma que vamos a ver es reduciendo nuestros gastos, es decir, eliminando aquellos gastos que realmente no necesitamos. Por lo tanto, te animo a que dejes de ver la riqueza como un número en una cuenta corriente, ya que, como hemos visto, no tiene en cuenta valores como el tipo de moneda que utilizas o el lugar del mundo en el que vives. Y también que recuerdes que tener buenos ingresos no te considera ser rico, porque hemos visto casos de futbolistas o de actores o de personas que han ganado la lotería y que al cabo del tiempo han acabado en quiebra. También te animo a que calcules cuál es tu libertad financiera, es decir, el tiempo que podrías mantener tu nivel de vida si dejaras mañana tu trabajo. Y no solamente que lo calcules, sino también que busques diferentes formas para mejorarlo. Puede ser incrementando tu patrimonio neto con ingresos activos, ingresos pasivos o ahorrando, o por otro lado reduciendo tus costes, es decir, eliminando gastos superfluos que todos tenemos. Y estos son nuestros consejos de valor. Hasta la próxima.